Amigos, buen día. Gracias a Dios seguimos trabajando con nuestro chat. Ha llegado el momento de agregar funcionalidad a nuestra ventana que hemos nombrado Cliente Graphic User Interface. Lo que tenemos hasta el momento es ya el diseño de esta ventana, pero aún carece de funcionalidad. Damos clic en la pestaña Source y ¿qué es lo que sucederá cuando el cliente le dé clic al submenú Ayuda? Se mostrará la ventana con los tres componentes incluidos en esta: un text area, una caja de texto y el botón. Aunado a esto, adicionaremos un título a esta ventana. Para adicionar un título a una ventana, invocamos al método setTitle que pertenece a la clase JFrame. A este método le pasaremos un argumento de tipo string que sería el título que se mostrará en la parte de arriba cuando se muestre esta ventana Cliente Graphic User Interface. ¿Qué título tendrá? Cliente. Dentro del constructor Cliente Graphic User Interface invocaremos al método iniciar conexión. Este método aún no está declarado, enseguida lo estaremos haciendo. En la invocación no pasaremos ningún argumento a este método, por consiguiente en la declaración este no contendrá ningún parámetro. Empezamos con la declaración del método iniciar conexión. Será un método privado, no nos devolverá ningún valor y tendrá como nombre iniciar conexión. Como habíamos comentado, es un método que tampoco requerirá ningún parámetro. Antes de empezar a agregar código al método iniciar conexión, declararemos tres variables de instancia. Estas tres variables de instancia estarán encapsuladas. La primera será de tipo printWriter, tendrá como nombre pregunta. La segunda será de tipo bufferReader, tendrá como nombre respuesta. Y la tercera será de tipo socket y tendrá como nombre socket. Importamos los paquetes que contienen estas clases. Más adelante estaremos haciendo uso de estas tres variables de instancia. Regresamos a la declaración del método iniciar conexión. Para que el cliente pueda hacer una pregunta al equipo de soporte, requerimos establecer comunicación entre el cliente y el servidor. Para establecer esta comunicación, crearemos un objeto de la clase socket y la referencia a este objeto la guardaremos en la variable socket, que es de tipo socket y que por acá la estamos declarando. Creamos un objeto de la clase socket porque un socket es un punto de comunicación usado para la comunicación en red entre el cliente y un servidor. Pero para saber a qué hostname se estará conectando nuestro cliente, al constructor de la clase socket le mandaremos dos argumentos. El primer argumento sería el hostname y el segundo argumento será el número de puerto en el cual el servidor estará escuchando conexiones entrantes. Este puerto es el 1, 2, 3, 4, 5. Recuerden que nuestro servidor estará en nuestra máquina local y también en esta máquina tenemos al cliente, ya que por el momento no tengo otro equipo para poder crear mi servidor. Pero igual, si el servidor estuviera en otra máquina, aquí se especificaría la dirección IP de esa máquina donde estará el servidor. Para deshacernos de este error de compilación, encerramos en un bloque try catch el código que estaremos agregando. Si surge una excepción, la estaremos mostrando en consola. Esta excepción vendría contenida en un parámetro de tipo IOException al que llamaremos EX, y la descripción que traiga a este parámetro la concatenaremos al mensaje que estaremos imprimiendo en consola. Importamos el paquete que contiene la clase IOException. Ya que hemos establecido comunicación entre el cliente y el servidor, iniciamos la variable pregunta. Para inicializar esta variable, crearemos un objeto de la clase printWriter y la referencia de este objeto la estaremos guardando en la variable pregunta, que es de tipo printWriter. Pero a este constructor printWriter le mandaremos dos argumentos. El primer argumento será de tipo outputStream y el segundo será un argumento booleano. Al hacer esto, ya con la variable pregunta podemos invocar al método println. Este método println nos permitirá llevar la pregunta del cliente al equipo de soporte. Por esta razón hemos agregado aquí un par de argumentos. El primero para indicar el canal a través del cual el cliente enviará la pregunta al equipo de soporte, y con este segundo argumento indicamos que la pregunta del cliente será enviada de forma inmediata al equipo de soporte. Este método println más adelante lo estaremos invocando cuando ya empecemos a agregar funcionalidad a nuestro botón. Al igual que como lo hicimos en la clase
clase servidor Graphic User Interface, recuperaremos la respuesta del equipo de soporte para después mostrar esa respuesta del equipo de soporte en la área de texto. Para no escribir tanto, seleccionamos esta línea que se encuentra incluida en la clase servidor Graphic User Interface, la copiamos y la pegamos justo abajo de donde estamos creando un objeto de la clase PrintWriter. Modificamos el nombre de nuestra variable, ya que esta variable de tipo socket no tiene el nombre de socket cliente, sino socket. Esta variable también la estaremos cambiando. En lugar de que sea entrada, será respuesta, y hemos especificado estos nombres de pregunta y respuesta porque esta variable la estaremos utilizando para invocar al método println de la clase PrintWriter y poder enviar la pregunta al equipo de soporte. Y esta variable respuesta, que es de tipo BufferReader, la utilizaremos para invocar al método readLine y agregar la respuesta del equipo de soporte al cliente a nuestra área de texto. Al igual que comentamos en videos anteriores, se obtiene la respuesta del equipo de soporte, se traduce y posteriormente implementamos un mecanismo para poder leer línea por línea. Ahora necesitaremos implementar un hilo. Lo haremos un poco diferente a lo que hicimos en la clase servidor Graphic User Interface, para que cuando se encuentren una implementación de un hilo de forma diferente no se confundan. Ahora lo que haremos será crear un objeto de la clase thread, y a este objeto de la clase thread le pasaremos como argumento una clase interna anónima que implemente la interfaz runnable. Por acá nos equivocamos, agregamos llaves, damos clic en el foquito amarillo para dar solución a este error de compilación y nos dice que debemos de implementar todos los métodos abstractos. Damos clic sobre la sugerencia que se nos proporcionó y en automático se agrega al método run que estaremos sobreescribiendo. Dentro del método run declaramos una variable de tipo string a la que llamaremos respuesta string. Justo abajo de la declaración de esta variable de tipo string adicionamos un ciclo while. Este ciclo while hará lo siguiente: iterará siempre y cuando el método readLine devuelva un valor diferente de null, y este método cuando devolverá un valor nulo cuando se cierre nuestro servidor. Una vez que se cierre nuestro servidor, hasta ahí se detiene la comunicación. Pero si nuestro servidor está activo, este ciclo while sigue iterando, porque el método readLine, si no hay más mensajes por parte del servidor al cliente, hará una pausa hasta que el servidor envíe un mensaje al cliente. ¿Y cuándo es cuando el servidor envía un mensaje al cliente? Cuando el equipo de soporte responde a una pregunta del cliente. Si no mal recuerdo, hace un par de videos había comentado que este método readLine nos devolvería un valor nulo cuando el equipo de soporte ya no escribiera una respuesta. Sin embargo, esto no funciona así. El método readLine, si no hay mensajes, hace una pausa hasta que el equipo de soporte envía una respuesta al cliente y solo devuelve null, como acabamos de comentar, cuando se cierra el servidor. Pero esto sucede cuando trabajamos con sockets. Si estamos leyendo un archivo, este método devuelve null cuando ya ese archivo no contiene más líneas. Esto lo comentamos cuando trabajamos con el tema de archivos. Y en cada iteración de este ciclo while estaremos agregando la respuesta del equipo de soporte a nuestra área de texto. Para que podamos diferenciar la pregunta del cliente de la respuesta del equipo de soporte, agregaremos el siguiente texto: respuesta soporte. Y después de la respuesta del equipo de soporte, adicionaremos un salto de línea. Tenemos un error de compilación, damos clic en este foquito amarillo para ver de qué se trata y se nos indica que tenemos que agregar el bloque try catch. Lo agregamos para dar solución a este error de compilación. Si llega a surgir una excepción, la mostramos en consola. Como esta instrucción ya la hemos especificado, copiamos esta línea y la pegamos en esta parte. Aquí ponemos el número 1 y por acá el número 2 para poder distinguir en qué bloque de código se presentó esta excepción. Después de esto iniciamos la ejecución de este hilo. Y esto es lo que sucederá cuando se cargue nuestra ventana. Se establece una comunicación con el servidor, habilitamos el proceso para poder enviar una pregunta por parte del cliente al equipo de soporte, recuperamos las respuestas que el equipo de soporte ha enviado al cliente y las mostramos en un área de texto. La implementación de este hilo sería lo mismo que esto, pero con menos código. De hecho, de este lado estamos inicializando nuestro hilo. En la clase cliente Graphic User Interface, en lugar de esto, aquí estamos pasando como argumento una clase interna anónima que implemente la interfaz runnable. Pero esta es otra manera de implementar un
un hilo. Ya con esto ya podríamos identificar estas dos opciones para crear un hilo. Aún tenemos pendiente recuperar la pregunta del cliente que escribe en esta cajita de texto y enviarla al equipo de soporte. Pero para no demorarnos tanto, esto lo consideraremos para otra entrega. Hasta aquí cerramos con esta parte. Muchas gracias por habernos acompañado.